Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 3 y vamos a presentar sobre artritis reumatoide e infecciosa, gota y lesiones de cadera. Vamos a comenzar con artritis reumatoide, dando una pequeña definición. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica que el trastorno puede dañar diferentes partes del cuerpo, como es la piel, los ojos, los pulmones, el corazón y los vasos sanguíneos, pero especialmente daña con mayor severidad las articulaciones. Mantiene una inflamación que al final daña el cartílago y los huesos y pues toda la articulación, ¿verdad? Se produce una inflamación crónica de la membrana sinovial que la hace más grande y produce más líquido sinovial, causando un trastorno autoinmunitario, que esto hace que los tejidos del cuerpo se dañen ellos mismos. La artritis reumatoide afecta el revestimiento y causa hinchazón dolorosa que puede finalmente causar la erosión ósea y las deformidades de las articulaciones. La inflamación asociada a la artritis reumatoide es lo que también puede dañar otras partes del cuerpo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las causas, origen y patogenia de estas enfermedades. La artritis reumatoide es una enfermedad que se caracteriza porque el sistema inmunitario inicia un ataque al sistema sinovial. El sistema sinovial son las membranas que recubren las articulaciones y pues lo que causa este ataque es la inflamación o el engrosamiento de estas membranas, que es lo que puede llegar a causar pues el daño de la articulación o del hueso del área que esté siendo afectada. Como causas o factores que desencadenan la enfermedad, podemos mencionar los factores genéticos, que no es que sean la causa específica o exacta de la enfermedad, sino que los genes pueden hacer a una persona más sensible o más vulnerable a otros factores como los ambientales al momento de desarrollar la enfermedad. Y entre factores ambientales podríamos mencionar incluso factores como la alimentación o el estilo de vida de una persona. Continuando con el cuadro clínico, se presenta rigidez matutina que dura aproximadamente 1 hora. Las articulaciones se pueden sentir calientes y sensibles. Hay dolor articular, inflamación, como se puede ver en la imagen, pérdida del movimiento y deformación, cansancio, fiebre y pérdida del apetito. Para la fisiopatología de la artritis reumatoide, primero tenemos la activación de las células T, seguida de la activación de las células B, de autoanticuerpos, y la activación de células afectoras como los macrófagos, neutrófilos y condrocitos. La cavidad artrítica está rodeada por una membrana sinovial, la cual alberga el líquido sinovial y la población de sinoviocitos adheridos a la membrana subíntima y la cabeza de los huesos o epífisis, como se observa en la imagen del lado izquierdo. La alteración inicial parece ser una reacción inflamatoria inespecífica que se desencadena por un estímulo desconocido. Se manifiesta como una inflamación autoinmune sinovial, la cual se da por la infiltración de células inflamatorias, predominantemente las células T y los macrófagos, a la membrana sinovial, lo que conlleva una lesión microvascular y un aumento en el número de células de revestimiento sinovial e inflamación perivascular por las células mononucleares, como se observa en la imagen. Tenemos en la parte superior la célula T y el macrófago. Posteriormente, este proceso inflamatorio se extiende hacia el cartílago adyacente y el hueso, ocasionado hacia el daño articular. No está claro como un mecanismo por el cual se da la destrucción ósea cartilaginosa, aunque el líquido sinovial contiene enzimas que son capaces de degradar el cartílago, y la mayor parte de la destrucción se produce en yuxtaposición a la membrana sinovial inflamada, que es el panus, como se observa en la imagen del lado derecho, que se extiende hasta cubrir el cartílago articular. Ya con el tejido sinovial inflamado se promueve la destrucción de la articulación mediante la activación de osteoclastos, condrocitos y fibroblastos sinoviales que destruyen el cartílago y hueso vecino. Como se puede observar en la imagen, en el centro tenemos a los osteoclastos de color como lila, los fibroblastos de un color rosado y
los condrocitos de un color morado que están en medio. Dentro de los mediadores del proceso inflamatorio se encuentran las moléculas y células. Tenemos a las citoquinas proinflamatorias como la IL-1, IL-6 e IL-8, y la TNF-alfa y el interferón gamma. Estas son detectadas en el plasma en las primeras 24 horas. Pues algunos estímulos como la secreción de IL-1, lipopolisacáridos y TNF-alfa pueden aumentar los niveles de leptina y de manera bidireccional. Esto regula la producción de TNF-alfa, IL-1 y la IL-6, las citoquinas proinflamatorias que pues favorecen a la inflamación. Entre los métodos de diagnóstico que existen se tiene el método de diagnóstico clínico y el método de diagnóstico de gabinete. Uno de los métodos de diagnóstico clínico para detectar artritis reumatoide es el dolor articular, el cual se hace mediante una exploración médica donde el médico va a evaluar si hay hinchazón, si hay enrojecimiento, temperatura, fuerza muscular, entre otros. El síntoma más importante de esto es que nosotros tenemos un rango de movimiento. Por ejemplo, en nuestras manos podemos estirarlas y flexionarlas, todo lo que nosotros queramos, hasta donde nuestros dedos nos permitan, pero el dolor muscular nos va a determinar un rango en el cual nosotros podemos flexionar o estirar nuestros dedos. Por ejemplo, si queremos flexionarlos, podemos llegar hasta ahí, debido a que el dolor muscular no nos va a permitir flexionar más nuestros dedos. O viceversa, si queremos estirarlos, no los vamos a poder estirar totalmente, ya que vamos a presentar dolor muscular y esto no nos va a permitir estirar completamente nuestros dedos. La rigidez articular matinal más prolongada se debe igual a un dolor muscular que solamente se va a presentar en las mañanas, lo cual va a ser cierta lentitud al mover nuestros dedos o extremidades al momento de despertar. La afectación articular simétrica, esto se refiere a un dolor articular que afecta a ambas partes del cuerpo al dejarlas en una misma posición por mucho tiempo. Por ejemplo, si tengo mis brazos así y los dejo en esta posición demasiado tiempo, luego cuando yo quiera moverlos voy a presentar dolor en mis articulaciones, lo cual no me va a permitir moverlos normalmente. La tenosynovitis, esta es un padecimiento que afecta los tendones, la flexión especialmente, ya que los va a permanecer contráctiles o tensos y no nos va a permitir estirarlos o flexionarlos completamente, debido a que los dedos van a estar simplemente tensos. La deformidad en cuello de cisne consiste en una flexión o incurvación que se hace en esta parte de nuestro dedo. Como podemos observar acá, es en la punta del dedo. La deformidad en botonero es una incurvación al igual que la deformidad en cuello de cisne, pero esta se presenta en la parte intermedia de nuestro dedo, sería en la parte de acá. Y la deformidad en línea de Z consiste en una deformidad que se presenta especialmente en el pulgar, donde éste adopta forma de Z, como podemos observar en la imagen. Entre los métodos de diagnóstico de gabinete de artritis reumatoide tenemos el factor reumatoideo, que es un análisis de sangre que mide la cantidad de anticuerpos de factor reumatoideo presente en nosotros. También tenemos los anticuerpos contra péptidos citrulados, que es una prueba que busca el anticuerpo cíclico citrulado en la sangre. Esta se da cuando nuestros anticuerpos por error destruyen todas las células que a nosotros nos ayudan para defendernos de enfermedades, haciendo que se provoque una enfermedad, en este caso la artritis reumatoide. La velocidad de eritrosedimentación es un examen de sangre que mide en cuánto tiempo o qué tan rápido se sedimenta la hemoglobina en un tubo de ensayo al momento de ser evaluada. La proteína C reactiva es una prueba que mide el nivel de proteína C que es producida por el hígado, la cual es enviada a nuestro torrente sanguíneo al momento de existir inflamación. Y la radiografía simple es el método estándar para evaluar la progresión del daño estructural que existe en nuestras manos, cadera, pies,
en todas las extremidades en las que pueda producirse artritis reumatoide. Tratamiento farmacológico y no farmacológico u otras alternativas comprobadas científicamente. En este caso, para el tratamiento de la artritis reumatoide. En esta diapositiva se presentan una serie de fármacos que ayudan al tratamiento de la artritis reumatoide. Uno de los fármacos muy básicos para el tratamiento de esta enfermedad son los AINES o los antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de ellos mencionamos al ibuprofeno, que se encuentra comercialmente como Advil o como Motrin. La dosis de este varía de 1200 a 1800 miligramos cada día. Y generalmente este tipo de medicamento se indica para fiebre, dolores musculares, resfriados, dolor de muela y por supuesto en este caso para la inflamación de la artritis reumatoide. También están los glucocorticoides, dentro de ellos la betametasona, que se encuentra comercialmente como Bennovate, prednisona y diprodrem. Estos fármacos son caracterizados porque las dosis se van aumentando conforme el tiempo. No se empieza con una dosis alta, sino que con dosis moderadas y se va incrementando. En este caso, con estos medicamentos, se empieza con dosis de 200 miligramos por día durante 30 a 90 días y luego de pasado este lapso de tiempo, 500 miligramos de 30 a 90 días también. Estos fármacos son indicados, tienen un gran margen terapéutico, amplio uso y se indican desde el uso de urticaria hasta la leucemia. Y dentro de este margen podemos mencionar a la artritis reumatoide. Los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad son fármacos muy directos porque son indicados especialmente para la artritis reumatoide por sus siglas DMARD. Dentro de ellos está la dulfasalacina y el metrotrexato. El metrotrexato se encuentra como Folex, Reumatrex y Trexal, y la sulfasalacina como sulfasalacine. De estos medicamentos, la dosis máxima semanal es de 50 gramos. Es decir, que el doctor, el médico, va a prescribir 50 gramos durante un lapso de una semana a determinadas horas. Y como les dije, exclusivamente para el uso de la artritis, sus usos son alentar o evitar la artritis reumatoide. También están los productos biológicos. Estos productos biológicos se utilizan en caso los anteriores mencionados no hagan el efecto esperado o simplemente no funcionen. El primero de ellos, uno de los primeros que se sintetizó para estos fines, fue la anakinra, que se encuentra comercialmente como Kineret, y utiliza dosis de 100 gramos una vez al día por medio de una inyección subcutánea. Y como también son específicos para la artritis reumatoide, entre sus usos está aliviar el dolor, inflamación asociada con la artritis reumatoide. Y el más usado de estos es el rituximab, que se encuentra comercialmente como Vabdera, y utiliza dosis de 1.8 gramos por día. Este fármaco también se utiliza para tratar el pénfigo vulgar, que son la aparición de úlceras dolorosas en el cuerpo y en algunas cavidades también. Por último están los inhibidores micromoleculares. Estos son fármacos mucho más modernos. Uno de ellos es el tofacitinib, que se encuentra comercialmente como Xeljanz y utiliza dosis de 5 miligramos administrados 2 veces al día. Y también sirve específicamente para tratar la artritis reumatoide. Entre los tratamientos no farmacológicos tenemos la fisioterapia y la utilización de dispositivos de asistencia como la ortesis. La fisioterapia va acompañada de ejercicio físico no intenso, aproximadamente 30 minutos diarios, recomendado por un fisioterapeuta. Asimismo, el uso de ortesis puede ayudar a aliviar el dolor de las muñecas y algunos casos de los tobillos también. Como otro tratamiento farmacológico tenemos la intervención quirúrgica. Sin embargo, esta no es una cura, ni siempre funciona como una mejora. Usualmente la intervención quirúrgica solamente
puede ayudar a mejorar los dolores de la artritis reumatoide. Sin embargo, siempre va acompañado del uso de medicamentos. Por supuesto que ninguna de esas alternativas no farmacológicas se van a hacer sin antes haber usado medicamentos. Pronóstico de la artritis reumatoide. El pronóstico de esta enfermedad es representado por esta imagen, ya que el pronóstico es variable y las lesiones que se produzcan en el primer año de la enfermedad pueden permanecer. Es muy importante el diagnóstico rápido, ya que desde el comienzo de los síntomas se puede mantener una capacidad funcional mejor que la de los pacientes que se diagnosticaron tardíamente. Los pacientes que se diagnosticaron tardíamente pueden continuar con dolores y pierden parte de su capacidad funcional. Con respecto a los datos epidemiológicos de la artritis reumatoide, vamos a encontrar de primero la incidencia. En esta gráfica podemos ver la incidencia de artritis reumatoide en Guatemala comparada con países con mayor incidencia. Empecemos con que a escala mundial la artritis reumatoide afecta al 0.5 al 1.1% del total de la población mundial. Aquí vamos a dividirlo en varios segmentos, por así decirlo, donde vemos que de primero Lesoto, que es el país con mayor incidencia en artritis reumatoide. Recordemos, la incidencia es la cantidad del número de casos nuevos que van surgiendo, ¿sí?, en un lapso de tiempo. En este caso, en 2016 fue el reporte en que estuvieron estos datos. Posterior a Lesoto, vamos a encontrar que Jamaica tiene la más incidencia y después de él está Brasil. ¿Sí? Vemos que no todos tienen la misma proporción de incidencia, es decir, la localización geográfica tiene una influencia, es decir, en el estilo de vida, en la alimentación y otros factores que pues ya se podrían mencionar, ¿no? Vamos a enfocarnos ahora en Guatemala. Si nos damos cuenta, tiene 0.6, pero decimos es muy poco. Pues lamentablemente no. Resulta que en Guatemala hay aproximadamente 16 millones de personas, aproximadamente, pero de ese total, 100,000 personas sufren de artritis reumatoide. Eso da como un 0.60% del total de la población, que son 100,000 personas. Lo vuelvo a repetir porque son bastantes personas. En esta gráfica vamos a enfocarnos ya en Guatemala, con lo que ahora vamos a comparar entre mujeres y hombres, quién es más propenso a tener la incidencia o quiénes son los casos nuevos reportados en cierto lapso. En este caso seguimos en 2016, estos datos fueron recopilados en el CAMI Barranquilla, en el IX de la zona 5, zona 7, entonces miremos. Se hizo en esta tesis en la que estuve indagando, encontré que 262 casos fueron los estudiados, ¿sí?, que tenían, por así decirlo, síntomas de poseer o de padecer a artritis reumatoide. Pero vemos que de esos 262, solo 183 casos fueron positivos. De estos, el 62.21% fueron mujeres y el 7.63% fueron hombres. La proporción de mujeres se mantiene elevada. A lo que me refiero con 62.21 se refiere a que fueron 163 mujeres aproximadamente y el 7.63% de hombres fueron 20 hombres alrededor. Entonces vemos que las mujeres son las más propensas a incidir en la artritis reumatoide. En esta gráfica podemos ver la incidencia de los departamentos con mayor frecuencia de artritis reumatoide en Guatemala. Vemos que en la ciudad de Guatemala el 52% del total de los casos tiene la mayor incidencia aquí, es decir, aquí se han presentado los nuevos casos. En Escuintla el 6.16% y en Santa Rosa y San Marcos el 5%. Entonces, son más bajos los casos, pero siempre tienen incidencia. Aquí podemos ver la morbilidad de artritis reumatoide. Recordemos, la morbilidad se trata de el número de personas, por así decirlo, que padece o presenta una característica, en este caso de artritis reumatoide, en cierto tiempo. En este caso, los datos son recopilados por el CIGSA y en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ¿sí?, en el 2018 a 2021.
Como la morbilidad es un tanto distinta a la incidencia, vamos a encontrar que en Santa Rosa, por ejemplo, estuvo la mayor cantidad de morbilidad de personas que presentaron esta enfermedad. En 2018, 2019 y 2020 se ve que tienen la delantera, por así decirlo. 2020 justo también. Después de Santa Rosa le sigue el departamento de Guatemala, que con 18 casos en 2018, 36 en 2019 y 33 en 2020. Aquí en 2021 miramos que no hay muchos casos, pero esta información fue recopilada hasta el 15 de febrero, que fue cuando tuvimos la información. Pero si se dan cuenta, ya hay 8 casos aproximadamente de artritis reumatoide que nos está afectando como país, por ejemplo, al menos en Guatemala y en Santa Rosa. Vamos a mencionar también en la mortalidad, ahora me cambio a mortalidad, ¿sí? Que los pacientes con artritis reumatoide son los más propensos a sufrir de otras afecciones o a padecer de otras cuestiones. Por ejemplo, personas con artritis reumatoide tienen la mayor como probabilidad de morirse, ¿sí? A consecuencia de un infarto al miocardio. ¿Qué pasa entonces? Si se posee artritis reumatoide, se puede llegar a tener un infarto al miocardio y por ende se aumenta el índice de la mortalidad. La siguiente enfermedad de la cual vamos a hablar es la artritis infecciosa. La artritis infecciosa es una reacción inflamatoria secundaria a la invasión directa de la articulación por microorganismos patógenos que originan dolor, inflamación y limitaciones de la movilidad articular. Esta artritis infecciosa es causada por bacterias, hongos, parásitos y virus y pueden ser responsables de dicha invasión articular. La artritis reactiva define lo que es una artritis infecciosa, por lo que se puede decir que es una reacción a una infección en otra parte del cuerpo. Las articulaciones afectadas son generalmente la rodilla, el tobillo o el pie. A veces la infección que causa la artritis reactiva ocurre en la vejiga, la uretra o en las mujeres la vagina. Tanto en hombres como mujeres puede comenzar por una bacteria transmitida sexualmente. También vamos a hablar un poco acerca de las causas de otra enfermedad, en este caso la artritis reumatoide infecciosa, o artritis séptica. Este término o esta enfermedad se refiere a la artritis que es causada por la infección de bacterias, generalmente piógenas, que pueden causar un gran daño articular. Las bacterias que más comúnmente se encuentran que son la causa de esta enfermedad son los cocos gram positivo y la que más predomina es la Staphylococcus aureus. Aunque también hay factores que pueden ser de riesgo o pueden aumentar las posibilidades de contraer esta enfermedad, y podemos mencionar lesiones previas en articulación o pacientes que sufren de inmunosupresión. Esto puede volver a la persona mucho más vulnerable para que desarrolle esta enfermedad. En el cuadro clínico tenemos que los síntomas pueden empezar a aparecer en un periodo de entre horas a días. Entre estos síntomas está el dolor y enrojecimiento y sensación de calor en la articulación, dolor al moverla o al tocarla, y como se produce una acumulación de líquido, hay rigidez e hinchazón. También hay fiebre y escalofríos. Bueno, para la fisiopatología de la artritis infecciosa se da en una serie de fases. Como primera instancia tenemos la infección sinovial, seguido de la reacción inflamatoria, el daño de cartílago y por último los cambios irreversibles que se producen. En la artritis infecciosa por causa bacteriana, las bacterias se multiplican en la sinovia y se produce la llegada de células del sistema inmune, con la presencia de inflamación, rubor, color local e impotencia funcional. Finalmente, se produce exudación de células polimorfonucleares al espacio articular y aumento de la presión articular. Esto produce que los leucocitos poliformonucleares
se activen por la presencia bacteriana y produzcan colagenasas y proteasas, las cuales son responsables de la degradación del cartílago articular y eventual pérdida de la integridad. Por otro lado, también se tiene la producción de enzimas proteolíticas por parte de las bacterias, las cuales de igual manera destruyen los mucopolisacáridos, como se observa en la imagen en la parte izquierda. Otros factores que intervienen en el daño articular son las toxinas bacterianas. Estos son basados en modelos animales y los componentes microbianos de la superficie, como las adhesinas estafilocócicas, como también se observa en la imagen del lado izquierdo. Estas promueven la unión de las bacterias a las proteínas intraarticulares. Entre los métodos de diagnóstico clínico de artritis infecciosa podemos encontrar el dolor intenso a moderado, que es una percepción sensorial localizada y subjetiva que puede ser molesta o desagradable. Esto significa que se va a sentir en solo una parte del cuerpo un dolor al querer mover, por ejemplo, en nuestros dedos. Nosotros queremos moverlos y vamos a sentir un dolor demasiado fuerte, el cual no nos va a permitir mover nuestras articulaciones. Pero si nosotros comenzamos a moverlos poco a poco, el dolor va a ir disminuyendo hasta que pueda ser un poco más soportable. El espasmo muscular son contracciones involuntarias de un músculo, generalmente inofensivas y temporales, pero pueden llegar a ser dolorosas. Las limitaciones de movimientos es cuando una articulación no puede moverse en su rango normal, sino que tiene un rango menor o determinado que no nos permite mover como normalmente lo haríamos, debido a que esto nos causa mucho dolor. La fiebre son articulaciones o nos da como síntoma articulaciones adoloridas como rodillas, muñecas, codos, tobillos, entre otros. Y el edema o eritema se va a detectar mediante una exploración o examen físico médico, así como podemos observar en la imagen que las manos no están, por ejemplo, normales, como podemos observar acá. Comparando con la imagen podemos observar que tiene ciertos edemas o inflamaciones y encima por la artritis también tiene sus dedos deformes. Los métodos de diagnóstico de gabinete de artritis infecciosa está la aspiración de líquido sinovial, que consiste en una serie de pruebas que se hacen al líquido sinovial de la articulación para ayudar a diagnosticar las anomalías que pueden haber en él. Este se realiza obteniendo una muestra de líquido sinovial de la rodilla, insertando una aguja en el espacio articular de la rodilla, y cuando la aguja está en el espacio y en el lugar adecuado se extrae el líquido. La radiografía simple, como mencionamos anteriormente, es el método estándar para evaluar la progresión de daño estructural que pueden haber en las articulaciones. Los hemocultivos son un examen de laboratorio utilizado para detectar la presencia de bacterias u de otros microbios en una muestra de sangre. El frote con tinción de Gram es un examen de laboratorio de los más rápidos para detectar la presencia de bacterias en sangre, y la hematología completa es un examen de sangre que se utiliza para evaluar el estado de salud en general de una persona. Tratamiento farmacológico y no farmacológico u otras alternativas comprobadas científicamente para la artritis infecciosa. En esta diapositiva tenemos fármacos que nos ayudan al tratamiento de la artritis infecciosa. En primer plano, la cefalosporina de tercera generación por medio de una administración intravenosa. El nombre genérico es ceftriaxona o cefotaxima. El nombre comercial de estos se encuentra como Acantex, Ceftamop, Grifotriaxona y Cefixi. La dosis de estos medicamentos es de 1 gramo cada 8 horas en el caso de la cefotaxima y de 1 a 2 gramos cada 24 horas en el caso de la
ceftriaxona, ambos administrados por vía intravenosa. Como uso general de este tipo de medicamentos, tenemos que sirven como primera elección para la meningitis por bacilos gram negativos. También los antibióticos, como la oxacilina o nafcilina, que se encuentran comercialmente como anaclocil y orberin. Este tipo de antibiótico tiene una dosis de 2 gramos cada 4 horas. Y la vancomicina, que se encuentra como Invanco y Coban. Este tiene una dosis de 1 gramo cada 12 horas. Ambos medicamentos combaten las infecciones bacterianas en personas y en animales. Como tratamiento no farmacológico complementario está el drenaje de líquido sinovial. Este consiste básicamente en la aspiración diaria de la articulación del líquido sinovial, que va acompañado de un lavado articular. Pronóstico de la enfermedad. El pronóstico de la artritis infecciosa es positivo si el diagnóstico es rápido y se inicia rápidamente el tratamiento. Por ejemplo, acá en esta imagen se tiene un drenaje que le colocaron a la articulación y también se debe tratar de conservar la anatomía de la articulación y su función. Para esto acá en la imagen se muestra una inmovilización que realizaron. Ahora, en caso contrario, puede dejar secuelas o complicarse a osteomelitis, puede producir acortamientos o inestabilidad articular. En la imagen se tiene osteomelitis, que básicamente es una infección en el hueso. Entonces vamos a ver los datos epidemiológicos de la artritis infecciosa. ¿Sí? Vamos a empezar con la tabla número 1, que es la etiología más frecuente de artritis bacteriana según la edad y circunstancias asociadas. Recordemos, como ya escuchamos anteriormente, que para la artritis infecciosa, es decir, una infección está causada por bacterias, entonces hay varios tipos de bacterias. ¿Sí? Podemos ver, por ejemplo, en el grupo de los neonatos, que hay 3 tipos de bacterias en los que tienen como la mayor proporción de las enfermedades de artritis infecciosa causada. Entonces, para ponernos en contexto, vemos que para estudiar mejor una enfermedad, o con más a profundidad podríamos decir, se parte de la población en ciertos segmentos. Por ejemplo, a estos segmentos se les llama los grupos epidemiológicos, más específicamente son los clasificados por etiologías, en este caso los neonatos, los niños, adultos, y etcétera, etcétera. Vamos a ver que se puede clasificar también según las edades, ciertas circunstancias, como por ejemplo algunos factores de riesgo con otras enfermedades que hemos padecido. Por ejemplo, aquí podemos asociar personas que tienen VIH y SIDA, y podemos mencionar también la artritis bacteriana. Por ejemplo, también podemos mencionar a personas con diabetes y artritis bacteriana. Y así podemos ir asociando varios tipos de enfermedades. Aquí, como ya dije, hay varios factores de riesgo que determinan que una persona sufra o no la artritis infecciosa. Como vemos también, los artritis con artritis reumatoide son un grupo etario, por así decirlo, que es más frecuente o más vulnerable a padecerle la artritis bacteriana, ¿no? Y eso es muy, muy serio, podríamos decir. Vamos a ver que también en esta referencia, en que es según Navarro y otros en 2008, también se mencionaba que la incidencia de artritis infecciosa ha disminuido. Sin embargo, el 70% aproximadamente de personas que sufren de una enfermedad gonocócica, ¿sí? En individuos que tienen 40 años, por ejemplo, y que pues estos grupos están como más distintos en Estados Unidos. Se menciona que las mujeres, incluso como ya vimos anteriormente, las mujeres tienen mayor incidencia, y aquí también tienen la mayor incidencia. Aproximadamente 3 mujeres de un grupo de 5 personas sufre artritis infecciosa. Otras 2 personas pues son hombres, ¿no? Y vemos que la proporción se mantiene de 3 a 2.
Vamos a ver entonces la prevalencia de la artritis infecciosa. Esto no hay mucha información, pero con lo que pudimos recolectar, vemos que en años anteriores, el 2008 aproximadamente, la artritis bacteriana aumentó debido a que pues en esa fecha, en este estudio que se dio por González, Noguera y Beltrán, que vamos a ver posteriormente en las referencias, vemos que la artritis infecciosa aumenta conforme una persona va envejeciendo y debido a otros procesos como quirúrgicos, por ejemplo, que las personas se someten. Vemos también que los estudios realizados indican que de 100 casos que ya fueron como descritos con artritis, con algún tipo de artritis, 97 son artritis infecciosas, ¿sí? Vuelvo a recordar los grupos con mayor prevalencia, o sea, la prevalencia se refiere al grupo de personas que está padeciendo de esta enfermedad en cierto tiempo determinado. Entonces, las personas que ya sufren como de VIH u otras enfermedades terminales también son como más propensas a sufrir esta enfermedad. Perdón, dije 100 personas y son 1000 personas, ¿sí? Bueno, la siguiente enfermedad de la cual vamos a estar hablando es sobre la gota. La gota es una forma frecuente y compleja de artritis que puede afectar a cualquier persona. Se caracteriza por ataques repentinos e intensos de dolor, hinchazón, inflamación, enrojecimiento. Y afecta en los tobillos, los talones, rodillas, muñecas, dedos y codos. Pero donde normalmente uno conoce dicha enfermedad o la ha escuchado es en la articulación que se encuentra en la base del dedo gordo del pie. Un ataque de gota puede ocurrir de manera repentina, o sea, uno puede estar durmiendo tranquilamente y el dolor lo despierta a uno con la sensación de que el dedo gordo del pie está como que en llamas y la articulación, o sea, el dedo gordo está caliente, hinchado y súper sensible, que hasta el peso de la sábana puede parecer intolerante y causarle mucho dolor. ¿Cómo ocurre dicha enfermedad? Entonces, la gota ocurre cuando se acumula ácido úrico en la sangre. El ácido úrico surge por la descomposición de unas sustancias llamadas purinas, y las purinas se encuentran en todos los tejidos del cuerpo. Normalmente uno ya conoce que el ácido úrico se disuelve en la sangre, pasa por los riñones y sale del cuerpo a través de la orina. Pero a veces el ácido úrico puede acumularse en cristales con forma de aguja. Cuando se forman las articulaciones, pues es muy doloroso. Y al comienzo los ataques de gota mejoran en unos días con el paso del tiempo. Los ataques duran más tiempo y suceden con más frecuencia. Entonces, como vemos en la imagen, el dedo gordo del pie se encuentra inflamado, enrojecido, el hueso se encuentra erosionado y ahí señalan en dónde se encuentran los cristales de ácido úrico, que, pues, como ya había mencionado, estos son los causantes de la inflamación, el dolor, el enrojecimiento, ¿verdad? Una persona tiene más posibilidades de tener gota si consume alcohol, si es de sexo masculino, si está excedido de peso y si consume muchos alimentos ricos en purinas. También si tiene antecedentes familiares que ya hayan padecido gota. Ahora vamos a hablar también de una enfermedad conocida como la enfermedad de la gota. La enfermedad de la gota está relacionada directamente con la hiperuricemia. La hiperuricemia crónica se conoce como una de las principales causas de esta enfermedad, aunque no solamente pues está relacionada con la hiperuricemia, sino que también tienen mucho que ver las características tisulares que van a permitir el crecimiento o la nucleación de los cristales de urato, que es el componente que se acumula en las articulaciones y puede llegar a causar el daño. Entre los factores que pueden afectar o que pueden favorecer el desarrollo de esta enfermedad se encuentra el alcohol, el consumo excesivo de alcohol, especialmente de la cerveza. Este puede incluir la cerveza no alcohólica, ya que sabemos que existen algunas versiones así. Y esto es porque la cerveza contiene guanosina, que es un factor de riesgo importante para la enfermedad de la gota o para la formación de abscesos gotosos.
y esto se debe a que el alcohol aumenta la producción de urato en el cuerpo por medio de la degradación del ATP. Pues el alcohol necesita ATP para poder ser metabolizado, y también en la producción de lactatos, que estos van a inhibir la excreción del urato por vía renal. Entonces, ambos van a favorecer a la acumulación de este componente en los tejidos. También se ha relacionado la alimentación con el desarrollo de la enfermedad de la gota. En 2004 se realizó el estudio llamado Health Professional Follow-up Study, que en este estudio lo que se quería hacer era relacionar la alimentación, especialmente la alimentación rica en purinas de origen animal, con pues las posibilidades de desarrollo de esta enfermedad. Pues se analizó una gran población de varones entre 40 y 75 años, y a todos se les analizaba su régimen alimenticio. Al final del estudio se llegó a la conclusión de que sí, efectivamente la alimentación tiene que ver con el desarrollo de la enfermedad, especialmente si se consumen muchas purinas de origen animal. Esto puede llegar a aumentar la posibilidad de contraer la enfermedad de hasta 5 veces. En el cuadro clínico, en esta enfermedad, se presenta normalmente en el dedo gordo del pie, como se puede ver en la imagen. Hay dolor intenso, inflamación y enrojecimiento, hinchazón y sensibilidad, y con el paso del tiempo la limitación del movimiento. Para la fisiopatología de la artritis gotosa, primero se da una hiperuricemia, seguido de la destrucción del cartílago, y por último tenemos una necrosis. Esta artritis es pues causada por el depósito de cristales de urato monosódicos en las articulaciones y en otros tejidos luego de un prolongado tiempo de hiperuricemia. La hiperuricemia causa la precipitación de los cristales de urato monosódico en las articulaciones. Esto es un acontecimiento desconocido como un traumatismo, inicia la liberación de cristales en el líquido articular y se comienza a dar la cascada de acontecimientos, como se observa en la imagen del lado izquierdo. Los cristales liberados son quimiotácticos para leucocitos y activan el complemento quimiosinas por miocitos y fibroblastos. Hay una acumulación de neutrófilos y macrófagos en las articulaciones y membranas sinoviales. La fagocitosis de los cristales da una liberación de radicales libres y tóxicos y de LTB4, como se puede observar en la imagen en el centro. Los neutrófilos activados son enzimas lisosómicas destructivas, macrófagos y sinoviocitos que secretan diversos mediadores que aumentan la reacción inflamatoria y la destrucción de las estructuras articulares. Entonces, aquí es donde se produce la artritis. Del lado derecho, en la imagen, además de la interleucina 1, se han involucrado IL-6, IL-8, factor de necrosis tumoral alfa, además de citocinas secretadas por células residentes del tejido, donde se encuentran depositados los cristales de urato monosódico, como los sinoviocitos y células endoteliales, pues los cuales han demostrado que también poseen una capacidad para fagocitar los cristales de urato monosódico. El tofo gotoso es el depósito de cristales de urato monosódico rodeados de una inflamación granulomentosa. El microambiente que existe dentro del tofo está regido por la relación entre las citocinas proinflamatorias y las antiinflamatorias. Y variaciones en esta relación me pueden llevar a la destrucción del hueso y presentando los síntomas clínicos correspondientes. En los métodos de diagnóstico clínico de artritis gotosa o gota podemos encontrar los nódulos de Heberden, los cuales causan hinchazón, dolor y en ocasiones formación de quistes en las articulaciones del dedo. Por ejemplo, así como en la imagen podemos observar que tiene ciertos como edemas o protuberancias óseas en las articulaciones de los dedos. También tenemos los nódulos de Bouchard, que son manifestaciones de la osteoartritis en forma de protuberancias que se presentan en las articulaciones medias de los dedos. Podemos compararla con los nódulos de Heberden, solo que esta no va a presentar las protuberancias óseas en la parte de acá, sino en la parte media de los dedos.
Tenemos también la artralgia nocturna, que es el dolor articular que se presenta mediante las noches. Tenemos también articulaciones edematosas o eritematosas y calientes que asemejan a celulitis. Y por último tenemos tofos, que son depósitos voluminosos de ácido úrico que se desarrollan en tejido cartilaginoso, tendones y tejido blando. Los métodos de diagnóstico de gabinete para artritis gotosa o gota tenemos los exámenes de laboratorio, que son exámenes que se hacen mediante diagnósticos de laboratorios clínicos como pruebas de sangre, hematologías completas, como se mencionó anteriormente. Está también la artrocentesis, que es el procedimiento que consiste en la punción articular y extracción de una muestra de líquido sinovial, como se mencionó anteriormente. Se inserta una aguja en la rodilla y cuando está en el lugar indicado se extrae el líquido sinovial para poder hacer los estudios posteriores. Tenemos el ácido úrico, que es una prueba de sangre utilizada para medir la cantidad de ácido úrico en sangre. Al igual, el ácido úrico en orina es una prueba de laboratorio utilizada para medir la cantidad de ácido úrico presente en orina. Así también la radiografía simple, el cual es el método estándar para evaluar la progresión del daño estructural y para establecer la eficacia que están presentando los fármacos con los cuales se está tratando dicha enfermedad. Tratamiento farmacológico y no farmacológico u otras alternativas comprobadas científicamente. Para el tratamiento de la gota, se usa la administración principalmente de antiinflamatorios como la colquicina oral, los antiinflamatorios no esteroideos y los glucocorticoides. En el caso de la colquicina oral, genéricamente se encuentra como colchicina, de forma comercial como SAID, y utiliza dosis de una tableta de 0.6 miligramos cada 8 horas. Y este medicamento se usa para prevenir los ataques de gota, los ataques de dolor específicamente. Con los AINES está la indometacina y el ibuprofeno. La indometacina se encuentra como Reusin tópico y el ibuprofeno como Advil. Utiliza dosis de 25 a 50 miligramos cada 8 horas en el caso de la indometacina y de 800 miligramos cada 8 horas para el ibuprofeno. Y ambos ayudan a aliviar el dolor y la inflamación que provoca la gota. Con los glucocorticoides, genéricamente se llama prednisona y de manera comercial como Dacortin. Utiliza dosis de 30 a 50 miligramos por día y también alivia la inflamación de diversas partes del cuerpo. También existe el tratamiento hipouricemiante. Tenemos dos fármacos, que es el benzbromarona, que se encuentra comercialmente como Urinorm, 3 gramos diarios, y su uso inhibe la reabsorción tubular del ácido úrico. Y el alopurinol, que se encuentra como Siloric, y está dosificado para 100 miligramos cada 48 horas. Y este inhibe la formación de cristales del ácido úrico en las articulaciones. También es importante que para que estos fármacos tengan un mejor efecto con mejores resultados, tiene que ir acompañado del tratamiento no farmacológico, que en este caso implica cambios en el estilo de vida, como no ingerir bebidas alcohólicas o ingerir bebidas con bajo contenido de endulzantes provenientes del azúcar de fructosa. Asimismo, es importante no consumir mucha comida rica en purinas como las carnes rojas, los mariscos y los frijoles. El ejercicio también es importante, bajar de peso para tener mejores resultados y tener una rápida recuperación. Pronóstico de la enfermedad. La gota suele tener un pronóstico positivo, ya que la gota se puede controlar con una serie de medicamentos
y un paciente correctamente controlado ya no vuelve a tener dolores y si los tiene es poco. No se daña la articulación y tampoco se daña el riñón, lo que le permite tener al paciente una buena calidad de vida. Ahora vamos a hablar sobre los datos epidemiológicos de las enfermedades gotosas en Guatemala comparadas a nivel mundial. Vemos en un principio pensaríamos que un país desarrollado pues no tendería a producir enfermedades tales como la gota, pero no es así. Resulta que en países desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido, se ha visto un aumento de la incidencia de esta enfermedad gotosa, que van desde los 0.3, que es del Reino Unido, hasta los 4 casos de los Estados Unidos por cada 1,000 personas al año. Es una cifra un tanto alta, ¿no? Dejémosla aquí. Bueno, ahora del lado derecho, que es la gráfica mínima que miramos ahí, que es de 0.3 y 0.4, si lo expandimos un poco más, vemos que podemos imaginar que de 3 a 4 casos por cada 10,000 personas padecen gota en Guatemala. Vamos a ver, de estos datos podemos mencionar que los que tienden a sufrir la afección son los hombres más que en las mujeres, ¿sí? Este grupo se ve más afectado. Con respecto a la morbilidad de la enfermedad gotosa en Guatemala, en el periodo de 2018-2021 podemos encontrar esta gráfica, en donde esa la obtuvimos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social aproximadamente el 15 de febrero. Entonces son datos verídicos y podemos ver entonces del lado del 2018 que Guatemala tiene la delantera, por así decirlo, la cima con los mayores casos de gota, ¿no? Se mantiene en 2018, en 2019 también, 2020 y 2021 justamente hasta antes del 15 de febrero, y allá hemos reportado 7 casos. Seguido a Guatemala va Santa Rosa, que también se mantiene en segundo lugar, podríamos decir, y que también ya tenemos un caso presente en el 2021. Entonces, para recordar que es un poquito la morbilidad, que es el número de casos nuevos de una enfermedad específica en cierto lugar y en cierto periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, se le da como mayor atención a este grupo debido a que, pues, en las enfermedades pasadas como artritis reumatoide, artritis infecciosa, vimos que la incidencia era más en estos departamentos, Guatemala, Santa Rosa, San Marcos y Escuintla. En esta tabla podemos encontrar las características epidemiológicas de los pacientes con artritis gotosa atendidos en el ICS en el 2017. Esta tabla es muy buena para explicar un estudio retrospectivo, qué es lo que se realizó, ¿no? También vemos que esta tabla está modificada o agrupada por edades, por grupos etarios que van desde los 21 a los 30, de los 31 a 40 y los 41 a 50 años, etcétera, etcétera, para tener un mejor conteo, mejor vigilancia de los casos, ¿no? La edad media es de 56 años de los pacientes que se atendieron y podemos decir que de los 40 casos observados o estudiados, 39 pertenecen a hombres y un solo caso a mujeres. Esto nos lleva a decir que los hombres tienen la mayor tendencia a padecer de la artritis gotosa. Estos datos son verídicos también, que fueron recopilados en el ICS en 2017, en varios sedes del ICS, podríamos decir. Con respecto a la prevalencia, recordemos un poquito más qué es la prevalencia, es el grupo de personas con una característica, o sea, presentan esta característica en cierto tiempo, ¿sí? Bueno, empecemos diciendo que esta enfermedad es muy común en países como Europa, América del Norte y vemos que Reino Unido también, representando el 1 al 4% de las personas que sufren esta enfermedad con el resto del mundo. En algunos países desarrollados aproximadamente se tienen 8 casos, ¿sí? De 6 a hombres aproximadamente y 2 mujeres aproximadamente. Esto es por cada 100 habitantes. Entonces, como podemos repetir, predominan los hombres. En Guatemala no hay suficientes datos actualizados o no hay suficiente bibliografía, pero lo que pudimos recopilar fue que de un estudio que se hizo de 7,811 personas, solo una sufrió de gota, que significa el 0.01%. No es una cifra bastante alarmante, la verdad, pero sí hay que tomarla en cuenta. Como dije, estos estudios reflejan la prevalencia más alta en los hombres que en mujeres. Y por último, vamos a hablar sobre las lesiones de cadera. La cadera es la articulación donde se une el fémur con la pelvis.
Su cadera es conocida como una articulación esférica. Esto porque tiene una bola al final del fémur que calza dentro de la cavidad de la pelvis. Esto hace que las caderas sean muy estables y permiten un amplio rango de movimiento. Y cuando las caderas están sanas, pues es necesario mucha fuerza para poderlas lastimar. Sin embargo, algunas veces hacer el deporte, correr, el uso excesivo o las caídas pueden llevar a lesiones en las caderas como distensiones, bursitis, dislocaciones y fracturas o huesos rotos. También vamos a hablar de la causa de una enfermedad que conocemos como luxación congénita de cadera. La causa que se conoce como principal es la detención del crecimiento intrauterino. Esta es la causa de aproximadamente el 85% de los casos, ya que al momento del parto, la articulación de la cadera está compuesta por un cartílago muy blando que pues posteriormente se endurece para formar el hueso. Y la parte cóncava de la cadera y la convexa deben encajar muy bien, ya que pues se sirven de moldes la una con la otra. Y al momento de que se reduce el espacio intrauterino, esto puede causar que la parte convexa se salga de la cóncava y entonces esta ya no esté en la posición correcta. Existen muchos factores de riesgo que van a pues influir en el desarrollo de esta enfermedad, entre los que podemos mencionar la raza, ya que es más común esta enfermedad en algunas razas que en otras. También tiene mucho que ver los antecedentes familiares del bebé, digamos. Incluso en algunos estudios se menciona que tiene mucho que ver la posición en la que viene el bebé o en la que nace el bebé, ya que si nace en posición podálica, que es la posición que nosotros conocemos coloquialmente como la posición de nalgas, pues esto puede causar esa salida de la parte convexa de la cóncava y entonces a la hora del nacimiento el bebé ya nace con cadera luxada. También influye en algunas mujeres si es primer embarazo, pues ya que su espacio intrauterino puede ser muy reducido, o incluso si el tamaño del bebé, o sea, cuando se considera que el bebé es muy grande, pues obviamente no va a haber suficiente espacio y a la hora de la salida también puede que nazca con cadera luxada. En el cuadro clínico tenemos que hay dolor intenso y deformidad en la articulación dañada, disminución e incapacidad del movimiento, hinchazón o inflamación, sangre dentro de la cavidad articular. Esto pasa en algunos casos, insensibilidad y asimetría en la posición de las piernas, como se puede ver en la imagen. Para la fisiopatología de la luxación de cadera congénita, tenemos que se da en tres fases. La primera es que el espacio entre la cabeza femoral y el acetábulo se llena de tejido fibrograso, que es el pulvinar. Segundo es que la cabeza femoral se mueve más superolateralmente y el rodete está invertido y deformado. Y por último tenemos que la cápsula se espesa y puede desarrollar una deformidad en forma de reloj de arena. Decimos que la luxación de cadera congénita tiene dos mayores componentes, que es la inestabilidad y la morfología, que es anormal. Comenzando con la inestabilidad ligamentosa, la malposición de la cabeza femoral fuera del acetábulo. La cabeza femoral se aplana posterolateralmente. La ausencia de la cabeza femoral conduce a un acetábulo diplástico y poco profundo. Pues la cápsula se espesa y el labrum se hipertrofia. Entonces, el espacio entre la cabeza femoral y el acetábulo se llena del tejido fibrograso, el pulvinar. La cabeza femoral se mueve más superolateralmente, el labrum está invertido y pues ya está deformado, como se puede observar en la imagen. Entonces, como ya se mencionó anteriormente, la cápsula se espesa y se puede desarrollar una deformidad en forma de reloj de arena.
Entre los métodos de diagnóstico clínico también encontramos las lesiones de cadera, el cual es el tipo de artritis más común en ancianos. El dolor va a depender según la actividad que se esté realizando. Es un dolor episódico que afecta más por las noches. Este también produce o presenta rigidez matinal, la cual se dé antes de 30 minutos y va a causar lentitud y dificultad de movimiento en articulaciones. Y entre los métodos de diagnóstico de gabinete para lesiones de cadera tenemos el estudio del líquido sinovial, que como bien puede observarse en la imagen es la extracción del líquido sinovial de la rodilla, como se explicó anteriormente, y de igual manera las radiografías simples en cadera, que igual es el método estándar para evaluar la deformación que existe en los huesos. Tratamiento farmacológico y no farmacológico u otras alternativas comprobadas científicamente. En este caso, para las luxaciones de cadera congénita. Al ser un problema congénito, es decir, de que se nace con él, solamente el uso de medicamentos no va a curar a la persona, por lo que solamente a nivel farmacológico se pueden administrar analgésicos como acetaminofén, que se encuentra como Panadol, Feveral y Temprana, en dosis de 1 gramo cada 8 horas. Y la única finalidad de esto es aliviar los dolores provocados por la luxación. Lo que resuelve este tipo de problemas son los tratamientos no farmacológicos, pues en los niños menores de 6 meses. Este consiste en las férulas de abducción. También se le llaman arnés de Pavlik. Y esto lo que hace es mantener las piernas del bebé abiertas y por lo tanto las caderas van a estar reducidas y todo en su lugar. Si en los niños mayores de 18 meses solamente se le puede hacer un tratamiento quirúrgico que consiste en la reducción de la cadera, ya que el tratamiento anterior solamente es para niños menores de 6 meses. Pronóstico de la enfermedad. La evolución funcional varía desde cadera normal a articulación muy dolorosa. Pueden haber luxaciones posteriores simples, aunque el pronóstico es bueno en el 70 a 80% de los casos. Pero este porcentaje puede ser afectado si hay fracturas asociadas. Y por último, con los datos epidemiológicos de la luxación de cadera congénita encontramos aquí la incidencia. Bueno, vamos a ver que la displasia del desarrollo de la cadera se refiere a un espectro de deformidades en la cadera que se representa o en un recién nacido o durante la infancia que se desarrolla. La displasia se denomina también como luxación de cadera y varía según la severidad, los factores como la edad, el examinador, la raza y el criterio de diagnóstico que pues, se va a utilizar en el estudio. Según la AAP, que es la Academy of Pediatrics, American Academy of Pediatrics, en 2000, dice que a nivel mundial ocurre displasia en 11.35 casos por cada 1.000 personas, ¿verdad? 1.000 nacimientos. Y existe una luxación franca de 1 a 2 casos cada 1.000 nacimientos. Entonces, eso es una cifra bastante alarmante. Vemos también que la cadera izquierda va a ser la más afectada en un 60% y la cadera derecha. Y la cadera combinada, es decir, derecha y izquierda, en un 20% cada una para completar 100%. Aquí podemos ver las gráficas de la incidencia de la luxación de cadera congénita y podemos ver varios casos y podemos ver que la combinada, es decir, que el pie derecho y la cadera derecha y la cadera izquierda es la que mayor incidencia presenta. Las luxaciones tardías es a lo que me refería durante la infancia, que se puede desarrollar durante la infancia. A nivel mundial, como ya dije, aproximadamente hay de 1 a 2 casos por cada 1.000 nacimientos.
Entonces, estas son cifras alarmantes y todo esto fue recogido gracias al grupo de especialistas de traumatología y ortopedia pediátrica en el 2017 en el ICS, en el ICS, que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Gracias. Por acá podemos encontrar la bibliografía utilizada para realizar este trabajo de investigación. Muchas gracias por su atención. Que tengan feliz día.